Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de mecánica cuántica, este primer curso, y vamos a hablar un poco del aparato matemático de la mecánica cuántica. Ya anteriormente, en las clases anteriores, hemos visto un poco estos conceptos iniciales. Lo que hemos visto fue una suerte de repaso de lo que es la física contemporánea, los presupuestos que nos llevaron a la mecánica cuántica, y ahí vimos un poco lo que es la función de onda como resultado de la hipótesis de de Broglie y su interpretación. Vamos a tratar de darle un poco más de formalidad, no mucha todavía. Me gusta avanzar poco a poco para que puedan los conceptos ser adecuadamente entendidos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear un experimento para medir la magnitud física F. Es decir, vamos a medir la magnitud física F. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a decir que aquí tenemos nosotros la fuente de esa magnitud. ¿Qué es esa magnitud? No es importante, pero tenemos una magnitud y tenemos su fuente. Entonces, esta es la fuente. Nosotros vamos a colocar por acá detectores. Estos son detectores. Entonces vamos a tener que de la fuente nosotros vamos a tener, lo estoy dibujando como rayos jóvenes, definitivamente dependiendo de la magnitud física que estamos analizando, el comportamiento va a ser característico de ella. Esta es una representación. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que la fuente se detectan acá. Nosotros vamos a tener una probabilidad, cada una de estas detectores va a detectar, va a captar parte de la señal F. ¿Está claro? Parte de la señal de esta magnitud F. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a postular, voy a poner aquí, se postula que cada evento, considerando como evento el hecho de que sea detectado por uno de los detectores, se puede poner en correspondencia con magnitudes complejas. Esas magnitudes complejas con las cuales estamos poniendo nosotros en correspondencia, vamos a decir de que aquí tenemos un A1, A2 y tenemos aquí un A sub K. ¿Por qué? Porque tenemos detector K igual a 1, K igual a 2, aquí tenemos un conjunto y K igual a N. Disculpen, A sub N. A sub N. A sub N, y este que está acá es el A sub K. ¿Qué es un K? Es un elemento genérico. Entonces nosotros podemos poner en correspondencia cada evento que implica la detección en uno de estos detectores de esta magnitud F con esta magnitud compleja. Entonces tenemos que la magnitud compleja la vamos a decir que es un A sub K, y si es compleja nosotros vamos a tener que este es su módulo exponente un I alfa sub K, esto es nuestra expresión 1, y a esta magnitud nosotros la vamos a denominar amplitud de probabilidad.
Jóvenes, esto no es otra cosa que aquello que hemos hecho la clase anterior. ¿Está bien? Entonces, por definición, si esta es la amplitud de probabilidad, nosotros vamos a decir que la probabilidad, aquí por definición vamos a decir que la probabilidad de detectar en este sensor que tenemos aquí la magnitud f que estamos analizando va a ser igual a la norma al cuadrado de esa amplitud de probabilidad. ¿Está claro? Estoy refiriéndome a la norma porque en términos generales tenemos que la norma es igual a la raíz cuadrada. Si estamos hablando de un espacio funcional, aquí voy a tener la a sub k, y aquí tengo d de omega, donde omega nos está representando todo el espacio funcional que estamos trabajando. ¿Está claro? Es decir, no es el valor absoluto al cuadrado, sino es la norma que está asociada al producto escalar del espacio de funciones donde se define esta amplitud de probabilidad. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Podría repetir, profesor, lo de la amplitud de probabilidad? O sea, la amplitud de probabilidad simplemente nosotros estamos asignando al hecho de detectar la magnitud física un valor complejo, nada más. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí viene a ser el producto, la norma viene a ser el producto escalar. No, la norma, esto es una función, esta amplitud de probabilidad es una función que está en un espacio funcional, y la norma en un espacio funcional, al menos los que vamos a trabajar, se define de esta manera. ¿Podría definirse de otra manera? Sí. Siempre la norma se define en términos del producto escalar del espacio en el cual estamos trabajando. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos esta primera representación de lo que es la amplitud de probabilidad y la definición de probabilidad como el cuadrado de la norma de la amplitud de probabilidad. ¿Está bien? Pero ahí en la amplitud, que es la raíz cuadrada, ¿no sería la norma de A sub K? Claro, aquí es A sub K. En todo caso, vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Porque en general, de cualquier magnitud. Listo. Esto, jóvenes, se lo coloco simplemente por recordar. Esto ustedes ya lo han visto en sus cursos anteriores de física matemática. Muy bien, continuemos, jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a continuación? Aquí la amplitud de probabilidad puede variar con el tiempo. En este momento nosotros no vamos a hablar de esa dependencia temporal. ¿Está bien? Vamos a trabajar solamente esta parte. Más adelante vamos a ver las dependencias temporales y espaciales. Solamente estamos hablando ahorita de generalidades. Muy bien, entonces, nosotros tenemos que construir un aparato matemático que refleje todos los aspectos del micromundo. ¿Está bien? Todos los aspectos significativos del comportamiento de los microobjetos. Y debemos de hacerlo en base a estos considerandos iniciales. Vuelvo a repetir esto, ya lo hemos visto en la clase anterior, solo estoy viendo de darle un poquito más de formalidad. Ahora, dado que esta es una probabilidad, se debe cumplir lo siguiente, que la probabilidad total con respecto a todos los K, es decir, la probabilidad de detección por todos los detectores,
que es igual a la suma de estas normas al cuadrado, tiene que ser igual a 1. ¿Está esto entendido, jóvenes? Sí, está claro, profesor. Muy bien. Entonces, este es el primer concepto con lo que nosotros vamos a considerar la amplitud de probabilidad. Bien, ahora, esta es la magnitud F. Vamos a suponer que vamos a medir otra magnitud. ¿Está bien? Vamos a suponer que medimos otra magnitud. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a tener nuestra fuente y vamos a tener lo siguiente. Ya lo hemos conversado un poco anteriormente. Nosotros vamos a tener los detectores por acá. Por acá tenemos los detectores. Entonces, detectores, fuentes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer de que existe unos pasos intermedios por acá. Es decir, hay una posibilidad de que pase por algún paso intermedio. La diferencia de estos detectores, estos nos detectan una magnitud distinta de esta, ¿está claro? En principio. Pero a esto le vamos a llamar eventos no registrados. Es decir, nosotros vamos a tener que la magnitud física que viene sale de acá, sale la fuente, y tiene posibilidad de llegar a cualquiera de estos. ¿Está bien? Tiene posibilidad de llegar a cualquiera de estos. Pero esto nosotros no lo detectamos. ¿Sí? Dígame, ¿alguna pregunta? No, acaba de contestarlo. Justo iba a preguntar si es que había detectores en los intermedios. No lo detectamos. Sabemos que pasa por acá. Okay. Sabemos que pasa por acá, pero nosotros no lo detectamos. Solo hay detectores al final. Así, o sea, los detectores, digámoslo así, físicos, reales, están al final. Pero para llegar acá tuvo que pasar por acá. No es posible que no pase por acá. Ya, ¿Está entiendo. claro? Dentro de las concepciones que nosotros tenemos. Y de aquí nosotros no sabemos si esto viene de frente o se desvía. No sabemos a dónde van. Entonces, nosotros no tenemos ninguna evidencia ni certeza de saber de que aquella señal o aquel evento detectado acá, de cuál de estos pasos intermedios provino. ¿Está claro? De cuál de estos pasos intermedios provino. Ahora, nosotros vamos a decir de que tenemos aquí un A1, A2, nuestro A sub K genérico y el A sub N. Entonces, vamos a suponer de que este evento, digamos, este evento es para medir la magnitud física Q, mientras que el evento anterior era para medir la magnitud física F. Vamos a suponer de que ambos eventos se dan en las mismas condiciones, ¿está claro? Ambos eventos se dan en las mismas condiciones. Entonces, iniciales. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a colocar, esto voy a decir que es un x igual a 1, x igual a 2, y aquí tenemos el x igual a n. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, aquí tenemos k, es nuestro elemento sumatorio genérico. Aquí va a ser nuestro elemento, va a ser el x, aquí lo voy a cambiar, el x.
Entonces tenemos un... Ah, no, disculpen, este sí es el A sub K porque es el anterior, digamos. ¿Está bien? Ahora, esto es la magnitud física F. Aquí digamos, imaginamos que podemos detectarlo. Hay un valor de F, pero nosotros finalmente queremos llegar a esta magnitud Q que se mide con estos otros detectores. ¿Está bien? Otros detectores. Entonces, nosotros debemos de ver. Estos son los relacionados con K, estos son relacionados con X. Eso significa que va a existir una amplitud de probabilidad aquí, K, y aquí va a existir, o una probabilidad, disculpen, K y una probabilidad X. Este conjunto nos debe de dar la caracterización del mismo estado. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, debe de haber una relación entre estas magnitudes. Esa relación entre esas magnitudes se va a representar por una, voy a llamarle un psi xk. Y esto va a ser la amplitud de probabilidad de que se realice el evento X, es decir, se detecte en uno de estos detectores X, con la condición de que previamente se realice el evento K. Entonces, eso es lo que nos va a representar esta función de onda. Está aquí, o ¿cómo se llama? Esta amplitud de probabilidad. Esta es la amplitud de probabilidad de que yo detecte en uno de estos detectores, pero previamente se ha dado este evento. Ahora, tengan en cuenta que aquí puede llegar de cualquiera de ellos, aquí también de cualquiera de ellos. Es decir, esto solamente me da la probabilidad de detección acá y nos determina solamente un universo. Ya hemos hablado que esto es una suerte de probabilidad condicional. Entonces, nosotros en mérito de esto vamos a tener que la probabilidad xk, ya general, esto va a ser igual a la norma de este psi xk al cuadrado. Y en consecuencia vamos a tener que la sumatoria con respecto a todos los x de este psi xk al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad total. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿sería la sumatoria? ¿Por qué solamente la sumatoria en X, profesor? Porque yo estoy viendo, estos son mis detectores, y como en el caso anterior yo tengo con respecto acá, la sumatoria me tiene que dar 1, porque esta es mi probabilidad total. De la misma manera, aquí la sumatoria me debe dar 1, porque es la probabilidad total. Pero aquí yo llego pasando por este punto, por eso es la sumatoria de estos elementos con respecto solo a X. Lo vamos a desarrollar pronto, jóvenes, para que entiendan el detalle. Sí. Los eventos no registrados son la misma cantidad que los detectores, ¿cierto? No, lo que pasa es, esto es algo que realmente no existe, tal vez, está claro. Ok, no, lo decía porque le puso la misma cantidad. No. N,
Es general, pueden ser distintos. Pueden ser distintos, claro, podrían ser distintos. Estoy poniendo alguna notación, nada más. Okay. Ya. Muy bien. Profesor, Sí. ¿qué pasa con la sumatoria de eventos no registrados en K? ¿No habría una sumatoria en K también? Es que acá, si no están registrados, no tengo cómo sumar, no tengo cómo contabilizar. Sé que existe. Sabemos que existe, pero no podemos detectarlo. Así es. No lo estamos midiendo, no lo estamos detectando. ¿Está claro? Bien, veamos lo siguiente. En principio, entonces, lo que nosotros estamos teniendo acá, es que existen... Ahora, imaginemos una simplificación de este mismo esquema. En una simplificación de este mismo esquema, nosotros vamos a tener lo siguiente. X igual a 1, X igual a 2, X igual a N. En un esquema simplificado tenemos esto, ¿está claro? Es decir, como esto no es realmente observable, nosotros solamente sabemos que sale de aquí y llega hasta acá. Entonces, eso significa que existe un psi 1, psi 2, psi x, psi n. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que existe entre estos psi y estos a. ¿Está claro? La relación que existe entre estos psi y esos a. Entonces, esa relación nosotros podemos escribirla de esa forma. El psi x es igual a la sumatoria con respecto a todos los k del psi xk por el a sub k. Entonces, esta ya es la amplitud de probabilidad de que partiendo de la fuente sean detectados en x. Sean detectados en X. Y esta parte estaríamos oculta aquí adentro. ¿Esto está entendido? ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿No sería, profesor, sumatoria en X? No, porque es sumatoria en K, porque tengo que eliminar la K. Me queda solo X y X. Sumo por todos estos eventos. Tu pregunta, ¿qué es lo que pasa con esta sumatoria? Esta sumatoria queda aquí cubierta para que esto ya no aparezca y voy de frente a los psi. Ah, ya, a los detectores en X, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se podría repetir, por favor, cómo llegó a la ecuación 5? Ok, esa es la pregunta que estaba esperando. No se deduce teóricamente. ¿Está bien? Es resultado del análisis de las evidencias experimentales. ¿Está claro? Es decir, no tenemos forma teórica de afirmar que esto es así. Esto es resultado de la observación de los procesos que se dan. Entonces, y llegamos a este resultado. ¿Esto quedó entendido? ¿Ahora sí? Entonces, no lo estoy deduciendo de alguna forma, no estoy diciendo que esto tiene que ser así porque este modelo que estoy construyendo me lo dice, no. Esto es resultado de las evidencias experimentales. Entonces, vamos a
ver cómo es que esto funciona, cómo esto nos representa lo que vemos. ¿Está claro? Es decir, esto nos representa aquello que estamos viendo. Para eso, sí, dígame. En esta expresión, pero o sea, todas siempre se hacen teorías físicas, pero luego se contrastan con la realidad, ¿no? Para ver si es que son adecuadas. Pero en este caso, sí de XK veo que lo he obtenido básicamente por un método probabilístico, porque se consideran los eventos no registrados y con los finales, ¿no? Que son donde están los detectores, y ahí se obtiene sí de XK. En ese sentido no es teórico. O sea, nosotros podemos decir que los psi de XK están acá, está claro, son cada estas líneas, son todas estas líneas. Por ejemplo, podríamos decir de que este es un psi 1, 1, porque el A1 y el X es 1. Este que está aquí es el psi N1, porque el X es 1 y el A es 1, y podríamos tener todos, está claro. Y podríamos hablar de una probabilidad condicional, porque de hecho eso es. Pero el por qué tiene que hablarse de una probabilidad condicional es un hecho experimental. Es decir, lo primero que viene es el experimento y después, o sea, la teoría se ve cuál es la herramienta matemática que puede representarlo mejor. ¿Ok? La metodología. Así es. Jóvenes, estoy tratando de explicarles no solamente la forma. Puedo comenzar con probabilidades, hablar y decir. Quiero que entiendan la física detrás de esto, ¿está claro? La matemática ustedes ya la conocen en principio, se han desarrollado en los cursos anteriores. La física es la que nosotros tenemos que hacer énfasis, y eso es lo que estoy tratando de marcar aquí, ese punto. Bien, veamos a lo siguiente. Veamos esta distribución de probabilidades. Nosotros tenemos que la probabilidad X es igual a la norma de psi de X al cuadrado. Jóvenes, por simplicidad voy a colocarlo de esta forma simplemente. Es decir, no voy a colocar la integral ni nada por el estilo. Voy a colocarlo de esta forma por simplicidad operativa en este momento para poder realizar los cálculos que quiero mostrarles. Ya más adelante vamos a ver ese tema un poco más formal. Tenemos esto. Entonces, eso significa que este psi de X es igual a la sumatoria con respecto, vamos a poner un K', de psi XK' conjugado por A K' conjugado multiplicado por la sumatoria con respecto a K de psi XK a K. Lo único que he hecho es expresar cada uno de estos términos de esta manera. Muy bien, esto va a ser igual a una sumatoria con respecto a K', sumatoria con respecto a K de psi K', conjugado, disculpen, es X, XK', psi XK a K' conjugado a sub K. Entonces, tenemos nosotros esto. Esto tiene una estructura específica y vamos a verla. Nosotros podemos ver su estructura si hacemos lo siguiente. Este va a ser igual a la sumatoria con respecto a K de psi XK, voy a ponerlo ahora así, su norma, a sub K. Jóvenes, esta sumatoria ya para el tema de la norma se convierte en una integral, ¿está claro? Estoy simplificando un poco la notación.
más la sumatoria con los K diferente de K'. Cuando K es igual a K', tengo estos. Cuando los son diferentes, tenemos todos los productos mixtos. Es decir, bueno, copio esto de nuevo. Y lo coloco acá. Entonces, esto que tenemos acá es la amplitud, o más que la amplitud, este ya es la probabilidad clásica. Y esto que está acá es lo que es el término de interferencia cuántica sin equivalente clásico. Entonces, esta forma de representar nos está justamente dando o describiendo teóricamente, matemáticamente, el hecho que las partículas también se interfieren entre ellas. ¿Está bien? También se interfieren entre ellas. ¿Esto quedó claro, jóvenes? ¿Puede repetir, profesor? ¿Qué cosa quieres que repita? ¿Cómo pasa de la doble sumatoria al siguiente paso, por favor? Aquí tengo la sumatoria con respecto a todos los K que son iguales a K'. Solamente tengo los cuadrados, porque si K es igual a K', este es cuadrado y este es cuadrado. ¿Está claro? Entonces me quedan los productos mixtos. Cuando K es diferente de K', aquí tengo todos los productos mixtos posibles. Nada más. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿cómo aparece la norma al cuadrado de X? Esto por esto es el cuadrado. Acá está. Esto por esto es el cuadrado. Aquí está. Ya. Cuando son el K' y el K son iguales, tengo el cuadrado. Cuando K' y K son iguales, tengo los cuadrados. Bien, por otro lado, nosotros tenemos de que la sumatoria con respecto a todos los X de este psi sub X al cuadrado, la norma, es la sumatoria con respecto a X de la probabilidad X. Esto nos tiene que dar 1. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: la sumatoria con respecto a K, sumatoria con respecto a X de, o sea, es decir, estoy sumando todo esto con respecto a X ahora. Esto va a ser psi xk al cuadrado a sub k al cuadrado más la sumatoria, bueno, aquí voy a ponerlo así: K' diferente de K es una doble sumatoria, y tengo sumatoria con respecto a X de psi xk', psi xk a K' a K. Esto es igual a 1. Entonces todo esto tiene que ser igual a 1. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente, que esto es igual a 1 debido a las expresiones 4 y 3 que hemos visto anteriormente. ¿Está claro? Entonces, esto es igual a 1, lo otro es igual a 1, significa que esto es igual a 1, sumo con respecto a K, y esto es igual a 1 porque sumo o a X este y este con respecto a K. Esto es igual a 1. Si este producto es igual a 1 y todo tiene que ser igual a 1, significa que todo esto que está aquí tiene que ser igual a 0. ¿Está claro? Tiene que ser igual a 0.
De ahí se desprende lo siguiente. De ahí se desprende lo siguiente, que la sumatoria con respecto a x de este psi x k' psi xk, esto va a ser igual a un delta de k', k. ¿Por qué? Porque es igual a 0 cuando k' son distintos, pero son iguales a 1 cuando son iguales. ¿Está bien? Cuando son iguales. Un momentito, ¿qué expresión es esta? Es la expresión número 6. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, una pregunta. Cuando usted me explicó que pasa de la norma al cuadrado del a sub k por k al cuadrado, ¿por qué repetimos la sumatoria de k diferente de k de la función phi k sub k acá? ¿Por qué repetimos ese término? ¿A qué te refieres? O sea, esta es la notación correcta en todo caso. Tengo una doble sumatoria, una con respecto a k, otra con respecto a k', pero cuando son distintos. No, claro, o sea, si estamos en la... ¿A qué te refieres con que repetimos? Aquí tengo solo... A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir de que k es igual a 1 o 2, x es igual a 1 o 2. Significa que tengo la sumatoria con respecto a... Bueno, k' también es igual a 1 a 2. Sumatoria con respecto a k, que es igual a 1 hasta 2. Sumatoria con respecto a k', que es igual desde 1 hasta 2. Desde phi x k' asterisco psi xk a k' a k asterisco. Entonces, esto, si nosotros lo desarrollamos, va a ser lo siguiente. Psi asterisco 1, 1, psi 1, 1, a 1, 1, o a1, disculpen, a1 asterisco más psi asterisco 2, psi 1, a, bueno, voy a poner aquí, disculpen, así, 1, 2, 1, 1. Entonces tengo aquí el 2 a 1 y así sigo. Entonces estoy uniendo estos que están acá, estos que están aquí, son estos que están acá. Y estos otros, que son mixtos, son los que están acá. Aquí tengo cuando todos son iguales, ¿está claro? Cuando todos son iguales. Y aquí cuando son distintos. ¿Está entendido? Allá, la primera parte es cuando son iguales. Claro, k es igual a k', por eso tengo una sola sumatoria. Y en la otra cuando son diferentes. Así es. Ah, ya, profesor, sí le he entendido. Ok, muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando mencionó el término de interferencia cuántica, sin equivalente clásico, cuando se hace un análisis de un paquete de ondas clásicamente, ¿también se puede obtener este término? Cuando tengo ondas, Claro, pero clásicamente, esto está asociado a partículas. claro, Y clásicamente no hay interferencia de partículas. Ok, entiendo. Pero en el estudio de ondas sí se podría obtener ese tipo de términos. Entonces, Ustedes han llevado todo un curso de óptica en el cual justamente esto aparece. ok, entiendo. Sí. Tengan en cuenta que en el curso de óptica, cuando esto aparece, ustedes tienen el módulo, ¿está bien? Digamos la función que nos representa la onda que está oscilando, y tienen la amplitud de esa onda. Y lo que interfiere o la interferencia se ve cuando ustedes ven la intensidad que está asociada al cuadrado de la amplitud. Por eso, esta construcción es análoga a la que se ve en óptica, desde ese punto de vista operacional. Entiendo. Muy bien.
¿Tienen alguna pregunta aquí? Un ratito para copiar, profesor. Ya, a ver, entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos estas magnitudes psi, x, k. ¿Está bien? Que tienen este comportamiento. Entonces, a ver, aquí nomás creo que voy a darme un poquito de espacio. Vamos a decir nosotros lo siguiente. Asociemos estas magnitudes psi, x, k con matrices. ¿Está bien? Y vamos a poner matrices cuadradas. Ahora sí vamos a asumir de que el espacio en el cual estamos trabajando, tanto como para X como para K, tiene la misma dimensión. Con matrices cuadradas a las cuales vamos a llamarles U. Y de esta forma. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a poder decir que los elementos matriciales de estas matrices no son otra cosa que los valores que toman estas amplitudes de probabilidad. Y en consecuencia, también vamos a tener lo siguiente, que vamos a tener U transpuesta, o en todo caso la conjugada, aquí vamos a tener una conjugación hermítica, KX es igual a psi asterisco XK. Entonces vamos a tener esa relación, esa asociación. Entonces se cumple. En mérito a esto que acabo de escribir, se cumple que este U conjugado hermitiano por U, esto es igual a 1. En todo caso es a la matriz identidad. ¿Está bien? A la matriz identidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que la inversa de esta matriz es igual a su conjugada hermitiana. Y desde ahí nosotros obtenemos, ¿qué cosa? Esta misma relación, la sumatoria con respecto a K de psi x' K psi x K conjugado complejo. Esto también nos da un delta de Kronecker. Es decir, dado que esto se cumple, se va a cumplir no solamente para un índice, sino también para el otro índice. ¿Eso qué significa? Que estas matrices son matrices unitarias. Son matrices unitarias. En consecuencia, estos elementos están representados por matrices unitarias. Profe, ¿en la expresión 6 no le falta el conjugado complejo? Ah, sí, gracias. Aquí falta el conjugado complejo. Gracias. ¿Esto está entendido, jóvenes? Un ratito para copiar, profesor. Bien, entonces, esto nos dice lo siguiente: dado que este operador nos está sirviendo, o sea, este elemento nos sirve como coeficiente en este desarrollo, y este operador lo puedo invertir, es invertible, significa que también existe la relación inversa. Aquí nomás, jóvenes, voy a ganar espacio para no escribir poquito. Entonces, significa que existe la relación inversa, es decir, de que yo puedo expresar los A sub K como la sumatoria con respecto a X de psi, y en este caso va a ser la inversa, que va a ser la conjugada compleja de
psi sub x. Entonces, nosotros tenemos estas dos relaciones, esta relación la 6 y la relación 5, que nos ponen en correspondencia estas magnitudes. Si yo conozco las magnitudes A, disculpen jóvenes, las magnitudes A, puedo hallar, si conozco estos elementos, todas las magnitudes psi. Si conozco las magnitudes psi, puedo hallar las magnitudes A. Entonces, tenemos dos conjuntos de magnitudes equivalentes del espacio cuántico. Entonces, los conjuntos de magnitudes A sub k y psi sub x describen de manera equivalente el estado del objeto cuántico. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Entonces tengo dos descripciones distintas. Puedo describirlo en términos de los psi o puedo describirlos en términos de los A. Y puedo pasar de una descripción a otra si es que conozco estos elementos. Entonces, un poco, volviendo a una pregunta que hicieron antes de comenzar la clase, con respecto a la representación de momentos y la representación de coordenadas. Por ejemplo, esto sí puede estar en la representación de coordenadas y esto en la representación de momentos. Entonces son dos descripciones análogas del mismo proceso o del mismo objeto cuántico. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, ¿podría repetir de dónde se sacaba la expresión 8? Ya, la expresión 8 sale de acá. Aquí, esto son los elementos matriciales o son los coeficientes de este desarrollo, ¿está claro? Dado que este es una matriz, o sea, este es un sistema de ecuaciones. Y dado que esta es la matriz de ese sistema de ecuaciones, y como esa matriz es invertible, puedo invertir la matriz, yo de aquí puedo despejar los A sub k en términos de los psi sub x. Y eso es lo que es la expresión 8. Ok, profesor, ya lo entendí. ¿Está bien? Entonces, este paso que parece superfluo justamente nos lleva a de que existe la posibilidad de inversión y por lo tanto puedo escribir 8 y puedo, es decir, eso significa que esta representación en términos de los psi y esta representación en términos de los a son equivalentes. Ahora fíjense en lo siguiente, ¿qué es lo que eso significa? De que aquí yo estoy midiendo, digámoslo así, el momento de la magnitud física f. O sea, yo tengo aquí un evento y estoy midiendo los momentos y hallo todos los momentos posibles y con todos esos momentos posibles me hago una imagen de lo que es este objeto. Acá yo mido todas sus posiciones posibles y con eso me hago una imagen de este objeto. Y eso significa que ambas descripciones, si yo mido solo los momentos y obtengo una imagen, y mido solo las posiciones y obtengo otra imagen, esas dos imágenes son equivalentes, me describen el mismo objeto de una manera equivalente. Esa es la conclusión que hemos llegado acá. Una pregunta. Sí. ¿Y hay alguna
alguna curiosidad o algo, porque también en el principio de incertidumbre, bueno, aparecen esas dos magnitudes de la posición y el momento. Yo estoy hablando de posición y momento de forma arbitraria porque son magnitudes con las que hemos trabajado en la clase anterior. ¿Está claro? Todavía no llegamos a ese detalle que tú acabas de mencionar. Puedo decir que son energía, posición, tiempo, velocidad, por ver algún tipo de magnitud medible, ¿está claro? Esas restricciones que pone el principio de incertidumbre lo vamos a ver más adelante. Sí, si no me interesa si es que había alguna curiosidad, porque justamente ahí también aparecen esas y ahorita en la descripción de la cuántica también están estas dos magnitudes, así que me parece muy curioso, tal vez hay algo, alguna relación. Vamos a verlo dentro de poco. Vamos a verlo dentro de poco. Si no esta clase, la próxima de todas maneras. Profesor, yendo directo a lo que usted ha propuesto como ejemplo, los A sub K eran las amplitudes de probabilidades de llegar a un determinado estado intermedio, ¿no? A ver, Entonces, esta es la amplitud de probabilidad, digámoslo así, de que lo que yo miro acá es una partícula o objeto que tiene un momento K igual a 1. Aquí es la amplitud de probabilidad de medir un objeto que tenga probabilidad K igual a 2, K igual a N. Y me da todas las posibilidades que salen de esta fuente. A ver, continúa tu pregunta a partir de ahí si es que todavía no he respondido. Ok, no, lo que pasa es que en la siguiente diapositiva los A sub K están en los eventos no registrados. Así es. Entonces, ahí es a donde iba mi pregunta. La conclusión que usted ha escrito hace poco es que se puede describir de forma equivalente el sistema con los psi, que son las magnitudes medidas por los detectores, y también por los A sub K, pero no me termina de quedar claro por qué también sería equivalente con los estados intermedios. A ver, yo tengo el caso anterior que imaginariamente aquí coloco detectores de, digámoslo así, momentos para tenerlo claro, ¿está bien? Entonces aquí voy a acumular todos los posibles estados de momento que tengan estos objetos que son captados acá. Con eso yo me hago una imagen de la fuente. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Ahora, acá yo pongo detectores de posición. Con eso me hago una imagen de todos los estados de la fuente. Entonces tengo dos imágenes que son equivalentes. Ahora, esto es un esquema simplificado de esto. Yo pongo los detectores acá. Aquí los he puesto separados, pero imagínense que estos están aquí encima de estos. Ah, ok, ya. Creo que ya entendí. ¿Está bien? He puesto una distancia para poder representarlos. Claro, o sea, usted lo ha dibujado separado para que veamos que son magnitudes que se pueden medir, pero son magnitudes distintas. Así es. Ok. Entonces, la magnitud que llegó acá, que medí x igual a 1, puede haber tenido k igual a 1, k igual a 2, k igual a n, la que llegó acá. O sea, llega con x1, pero con k1, k2 o kn. Aquí llega a x2, pero con k1, k2 o kn, y así sucesivamente. Ya entendí. O sea, en realidad podrían ser muchos más caminos para otras magnitudes que se pueden medir. Definitivamente. O sea, en general yo aquí puedo poner tantos detectores que me puedan medir tantas magnitudes físicas. Y va a llegar un momento, y eso es lo que se llama la completitud, o sea que yo ya tengo un conjunto completo de magnitudes con las cuales puedo medir digamos, las características de estos objetos que estoy midiendo, detectando. Todo el conjunto de características. Si yo pongo otra más, ya no me da más información, porque es resultado de las anteriores. ¿Está claro?
Pero, ahora sí, profesor. pero también hay restricciones, y esa es la pregunta que hacía su compañero sobre incertidumbre, sobre qué detectores puedo medir simultáneamente y cuáles no. Eso ustedes ya lo han visto en su curso de Moderna, el concepto de simultaneidad. Entonces, esto que les... Sí, dígame. Esa matriz, esos coeficientes, hay una matriz de Lu, ¿puede ser de dimensión infinita? ¿O es de dimensión infinita? En principio, puede ser de dimensión infinita, está claro. En principio, estos son espacios funcionales, que son espacios infinitos. Lo que pasa, como conversábamos antes de iniciar la clase, el concepto de infinito físico es diferente al concepto de infinito matemático. Habitualmente es muy grande y nosotros ponemos algunas restricciones en los infinitos, que tiendan a cero o algo o que es imperceptible. Esas restricciones físicas nosotros los vamos a ver más adelante. Pero en términos generales son espacios funcionales. Sí, entiendo que lo decía un poquito, tal vez parece un poco extravagante pensar en la realidad, ¿no? Que se puedan poner una gran cantidad de sensores para que detecten. Ya, se los pongo de la siguiente manera. Nosotros tenemos limitaciones técnicas para medir. Entonces, más allá de cierto valor, la precisión que aumenta el número de términos no nos aporta, no es detectable técnicamente con los detectores que tenemos. Entonces nosotros normalmente acotamos todas estas sumas, a nuestras posibilidades técnicas, ya para el efecto práctico. Porque nos da decimales más allá de los detectables. Ok, bien jóvenes, entonces estos son los conceptos matemáticos, o sea, bases de lo que viene a ser la amplitud de probabilidad, cómo está relacionada, qué es lo que significa y cómo puedo tener amplitudes de probabilidad de diferentes magnitudes físicas que estoy midiendo de un mismo objeto cuántico y que las representaciones que pueda obtener de ese objeto cuántico a partir de la medición de esas magnitudes físicas son equivalentes.